que nos permita hablar claramente su palabra y que permita que el Espíritu de Dios pueda direccionar esta reunión y esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Queremos alabar, exaltar tu nombre, Señor. Bendito Padre, gracias por el plan tan maravilloso de salvación que has otorgado a esta humanidad, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por las riquezas que encontramos en la persona de Cristo, Señor. Cuando aceptamos este regalo de salvación en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos expresar, Señor, o exponer esta palabra, estos versículos, Señor, y pidiendo que de mi corazón salga palabra de verdad, que lo que haya estudiado, Señor, venga y traiga refresco y refrigerio, Señor, a nuestras almas para seguir gozándonos en la persona maravillosa de Cristo Jesús, en el cual te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el pasada intervención, creo que ok, habíamos hablado de Efesios y habíamos empezado en el versículo 3 ya, y vamos a leer hoy desde el 3 hasta el 5, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observamos la vez pasada cómo Pablo exalta a nuestro Dios y Padre. Ya lo había exaltado también en el versículo 2 cuando decía al Dios nuestro Padre. Y en el versículo 3 dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la alusión o recordándonos que este mismo Dios ahora es Padre de nosotros, es nuestro Padre por medio de la fe que hemos puesto en Jesucristo. También hablábamos que Pablo exaltaba por lo que Dios había hecho, primeramente por Israel y después por el pueblo gentil, cuando somos llamados a la salvación por medio de la fe. Y nos muestra un majestuoso cuadro de lo que Dios había hecho en Cristo. Habíamos leído de la Biblia textual, los versículos 11, 12, 13 y 14, que son un poco más claros en cuanto a lo que Dios, o el llamado que Dios había hecho primero al pueblo de Israel, y ahora gracias al cumplimiento y a que Cristo vino, pero los suyos no lo recibieron, somos llamados a disfrutar también de estas maravillosas promesas que desde antes de la fundación del mundo el Señor había planeado para nosotros. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra según es una palabra, una preposición que hace un enlace
Es usada para relacionar o atribuir lo que se dice a quien lo dice o citar el autor de las palabras, es decir, que indica el origen de. Entonces aquí, según nos indica o apunta al Padre, el plan detallado de Dios. Dice, según nos escogió. ¿Quién? Nuestro Dios y Padre. Entonces, esa palabra tiene un gran cuerpo. No es una palabra tan sencilla. Tengo que ser sincero, no lo había observado, eh, pero ahora que he estado estudiando el libro de Efesios, eh, se puede clarificar mucho más eh, estas palabras y vemos que Dios vemos que el versículo 4 nos sigue apuntando a Dios como el autor, ¿verdad? De esta obra. En el versículo 3 leíamos a Pablo exaltando a Dios y bendiciendo y diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por darnos toda bendición espiritual. Podríamos decir entonces en el versículo 4 lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos escogió, ¿verdad? Es Él quien nos ha escogido para esta salvación. No hemos sido nosotros mismos, a nosotros mismos que nos hemos escogido, sino que Dios el Padre de antemano había preparado esta salvación para nosotros. Otra cosa que se debe notar es que el maravilloso plan de salvación es completamente de Dios. Nadie de los que estamos aquí o nadie de los que ya hayan pasado por esta tierra pudo aconsejar a Dios cómo hacer su plan de salvación. Dios, en su soberanía, hace el plan y piensa en el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Definitivamente, ninguno de nosotros pudo ayudar a Dios para que Él nos salvase, ¿cierto? Nosotros somos salvos aquí por la mera gracia de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué? Porque Él nos permitió conocer la grandeza y la obra de Jesucristo por medio del Evangelio de la cruz. Esta obra nos ha sido manifestada a nosotros y es allí donde podemos acudir al único y suficiente Salvador de nuestras almas. Muchas veces se ha repetido acá y los hermanos lo han dicho, lo único que podíamos aportar nosotros era el pecado, porque Él vino a salvar todo aquello que se había perdido. Según nos escogió antes de, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La implicación aquí sería arrancar eligiendo. Y definitivamente Dios nos ha elegido. Esto vamos a corroborarlos con unos cuantos versículos que podrían acompañarme, por favor, al libro de Mateo 9, capítulo 9. Versículos 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino a llamar al Señor? A pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros.
Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, y es la historia de Zaqueo, pero el último versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguno de nosotros estaba buscando de pronto a Dios? Una mañana levantó, voy a buscar al Señor. Definitivamente el Señor primero vino y nos buscó a nosotros. Y eso es lo que Cristo vino a mostrar. Y la palabra es clara cuando dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos un poco adelante en Juan 15:16. Capítulo 5, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces dice la primera parte, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Haciendo referencia o haciendo énfasis o la implicación de que el Señor había elegido salvar a la humanidad caída, perversa, que estaba totalmente apartada, separada de Dios. Terminemos leyendo allí Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 19. Y dice lo siguiente. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y estamos aquí por eso. Estamos aquí hablando y amando a nuestro Salvador. Y le amamos porque Él nos amó primero. Y la Biblia nos enseña que ese amor se demostró en una cruz. Aun cuando usted y yo éramos aún pecadores. Él decide morir por todos los pecadores para que todos puedan proceder al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Antes de, fue algo que Dios planificó en el pasado y hace un tiempo llegó a cumplirse. Y ya lo habíamos nombrado. Nadie de los que estamos aquí en algún momento dijo, ve Dios, ¿por qué más bien no haces esto? ¿Por qué más bien no nos salvas de esta manera? No. Definitivamente fue algo que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo. Él en su mente ya tenía este maravilloso plan. Ya tenía a este maravilloso Cordero. Y el Consolador iba a ser dado a nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Es un maravilloso plan que viéndolo así, de una forma simple, dice, ay, sí, ¿no? Tan chévere. Pero créanme que mi mente, lo hablo por mí, mi mente no alcanza a comprender qué plan tan maravilloso el Dios ha hecho por nosotros. Y cuando digo que no alcanzo a comprender es que, como dice el hermano Olmey, es que yo veo que es demasiado lo que se ha entregado para que usted y yo hoy estemos en este lugar.
y alrededor del mundo muchos hombres y mujeres hayan nacido de nuevo en la persona de Cristo Jesús. Vamos a mirar Apocalipsis 13:8. No estamos lejos de donde quedamos. Nos habla del plan y nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y uno podría pensar, wow, y aquí, inmolados desde el principio del mundo, sí. Porque, como venimos hablando, es un plan que ya estaba estipulado. Ya Dios había puesto ese plan. Por decirlo de alguna manera, ya estaba en la mente de Dios este plan. Hechos 2:23. Habla del enviado, obviamente hay muchos otros versículos, pero he querido tomar 3 como referencia. Dice a este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí se muestran las dos. Prendisteis y matasteis vosotros a manos de inicuos, crucificándolo. Y nos habla del Cristo crucificado, el cual había sido enviado, ¿sí?, por el determinado consejo de Dios para ejecutar así su plan de salvación para los hombres. Y podemos observar un momento en Joel. Joel 2:28, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, y soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es una promesa que viene y se cumple en Hechos 2, día de Pentecostés. Pero también Dios hace ver este maravilloso plano, esta maravillosa promesa, lo hace ver en otros hombres gentiles, los cuales también eran embestidos o sellados con el Espíritu Santo de Dios, haciendo ver Dios por medio de estas señales que la salvación era para todos. Gálatas 4, por favor. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento, ya estamos hablando del cumplimiento del plan de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Y estos 4 versículos encierran los 3 primeros versículos que leímos o que había escogido para que leyéramos, y nos habla del determinado plan de Dios y el cumplimiento en el tiempo que Dios así había estipulado. Y podemos ver cómo Dios en su mente ya desde antes de la fundación del mundo tenía este maravilloso plan que hoy, por la misericordia de Dios, ha sido revelada por medio de su palabra, por medio del evangelio a nuestros corazones. Ahora,
Para entrar, como dice en Efesios, en este maravilloso plan de salvación de los escogidos de Dios, yo podría decir en esta noche que le estoy predicando a los escogidos de Dios. Ahora, no conozco los corazones y espero que todos los que estemos en este lugar seamos renacidos en Cristo, y podría decir palabra fuerte, decir, le estamos predicando, estoy predicando a todos los escogidos de Dios. ¿Por qué? Bueno, somos escogidos o entramos allí por la responsabilidad del ser humano es oír, seguirle, entrar por la puerta, creer en él, invocar su nombre, recibirle, confesarle como Señor, etcétera. Estas palabras están tomadas de versículos, muchos versículos, donde la palabra, el evangelio, Dios invita al ser humano a seguirle, a oír el evangelio, a entrar por la puerta, a creer en él, a invocar su nombre para ser salvo, a recibirle y a confesarle como Señor. Son algunos de los apartes que la Biblia nos indica, una responsabilidad que tiene el ser humano después de ser expuesto a la luz de la verdad del evangelio. Yo creo que ninguno de los que estamos acá puede decir, yo estoy aquí, pero a mí no me predicaron el evangelio. La verdad no sé qué es eso. No entiendo de qué estás hablando. ¿Evangelio? Claro. Es el evangelio el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El hombre tiene una decisión, o debe tomar una libre decisión. Y es necesario oír el llamado por medio del evangelio y responder a su llamado por medio de la fe. Todos los que estamos en este lugar, en un momento respondimos al evangelio. Tuvimos que tomar una decisión por nuestro Señor. O continuábamos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que el evangelio decía que serían condenados por ellos, o aceptar las buenas nuevas de salvación que eran en Cristo Jesús. Hoy estamos en este lugar porque hemos aceptado las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. El hecho de creerle a Dios o seguirle, aceptar su gracia o rechazarla, no quiere decir que mi voluntad está sobre la voluntad de Dios, de ninguna manera. Algunos piensan que el hecho de decidir por el Señor, cuando el evangelio me es expuesto y cuando soy confrontado con la verdad misma y entiendo que soy un vil pecador y que debo tomar la decisión de apartarme o seguir al Señor o rechazar la gracia y decir, ole, yo estoy chévere como acá, después miro. Pero no, de ninguna manera podríamos pensar que el mero hecho de tomar la decisión nos pone por encima de la soberanía del Señor. Porque quien ha determinado que el hombre ejerza su libre decisión es Dios mismo. No el mismo hombre, no es algo apócrifo, extrabíblico o fuera de la Biblia, sino que es bíblico. Si yo buscara ser salvo de una forma que no fuera bíblica o que fuese diferente a la que Dios ha determinado, que es en Jesucristo por medio de la fe, estarían serios problemas. Si yo dijera, no hermano, yo pienso que yo puedo ser salvo haciendo buenas obras, ayudando al mendigo, ayudando a X persona o a aquellos exiliados. Yo creo que Dios mira eso y Él me salva por eso.
Y en alguna ocasión en mi trabajo escuché a una persona y le dije, bueno, ¿y cómo vas con tu salvación? ¿Eres salva? Esta persona me dijo que sí, que era salva. Le digo, wow, qué chévere. ¿Y por qué? Que porque ella ayudaba a todos los animalitos que se encontraba en la calle. Que ella miraba a un perro y lo recogía, lo cuidaba, lo alimentaba, le buscaba hogar. Miraba un gato, que para ella los animales era todo y que entonces Dios le iba a permitir entrar al cielo por eso. Le dije, y obviamente aproveché la oportunidad para exponerle el evangelio y bueno, creo que no prestó atención mucho a las palabras que le decía y seguía convencida que ella podría entrar al cielo solamente ayudando a estos animalitos que se encontraban en la calle. Pero pensar en una forma diferente de ser salvo es un problema bastante fuerte para el ser humano, porque no nos estamos dando cuenta o no se están dando cuenta que están cavando hacia su propia condenación o están eh, poniendo ira o más ira sobre sus cabezas de parte de Dios para el día del juicio. Solamente por medio del evangelio, por medio de la palabra de salvación, dice Romanos 1:16, y es un versículo que lo tengo implantado en mi corazón porque fue la primera palabra que escuché aquí un sábado a las 5 de la mañana cuando venía con mi hermano Giovanni, primer día que vine y me dijeron, wow, es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se cumple y me dan este versículo y wow, yo dije, es verdad y es un versículo que atesoro en mi corazón. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es maravilloso ver esta forma en que Dios ha estipulado para que el hombre sea salvo de esta condenación. Romanos 4, versículos, es largo, versículos 1 al 12, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 5 dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que se justifica, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí tengo un apunte, dice, ¿acaso Abraham creyó en la justicia que le debía ser contada? O mejor, él creyó a Dios y Dios le contó como justicia. Esto nos da a entender que es por medio de la fe. Abraham obedeció el llamado que Dios le hizo. Y esta fe, dice la palabra, que le fue contada por justicia. Continúa diciendo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada?
estando estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y capítulo 5 dice que nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en Cristo. Deuteronomio 30, versículos 13. Un versículo muy conocido. Dice, es desde el 9, pero leámoslo desde el 13, dice, 12, dice, no está en el cielo, 11, leámoslo desde el 11, por favor. Dice, porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la trae y nos la hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que la digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrará para tomar posesión de ella. El versículo 19 dice, y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo es utilizado por Pablo en Romanos, capítulo 10. Y lo voy a leer rápidamente. Desde el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree. La ley nos apuntaba a Cristo y cuando Cristo es revelado a su tiempo, es el fin de la ley. Estando ya Cristo, la ley no tendría a dónde más apuntar, sino que sigue apuntando a nuestros pecados para que veamos a Cristo. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en él, no será avergonzado. Y podemos ver que el hombre por sí solo no puede darse la libertad de buscar cómo ser salvo. Es Dios quien ya ha destinado cómo debemos ser salvos. Está el otro versículos en Hechos 17, y con este creo que vamos terminando, que dice lo siguiente,
26 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces podemos observar que la palabra Pablo manda a buscar a Dios. Dice de alguna manera palpando a tientas, ¿sí? Efesios 2 habla de una muerte, pero esta muerte no es una muerte de cadáver, que no puedas hacer nada. De hecho, si vemos el versículo 23, podemos observar que estos hombres dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaban inscritos al Dios no conocido. Y podemos observar que desde mucho tiempo el hombre busca de alguna manera a Dios y busca de alguna manera una deidad la cual le pueda salvar. Y es por eso que hoy tenemos una gran responsabilidad y es predicar el evangelio. Porque definitivamente todo hombre o mujer que esté alejado de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, hoy hemos visto que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hemos visto la primera parte del versículo 4, según nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Y la forma de ser elegidos o entrar en esos elegidos del Señor es por medio de la fe. Es por medio del evangelio. Y es por eso la gran responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de ir y predicar el evangelio de salvación, para que todo aquel que crea pueda venir a salvación en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Que puedan decidir por el Señor. Este es el mensaje de salvación. Los elegidos, hoy aquí reunidos, podemos darle gracias a Dios que nos haya salvado por medio de su Hijo, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, espero no me haya hecho malinterpretar. Estoy de acuerdo que la palabra habla de los elegidos del Señor, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero hay un plan de salvación y es por medio de la fe, cuando tomamos la decisión por Él. No somos elegidos mecánicamente, sino que somos elegidos para un propósito en el Señor. Y ese propósito empieza a cumplirse cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Es allí donde empezamos a mirar las maravillosas riquezas que son en Cristo Jesús. Y por eso hoy podemos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, en la persona de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Reconocemos, Señor, tu maravilloso plan de salvación para los seres humanos. Acabamos de leer, Señor, en tu palabra que tú mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Y Señor, damos gracias porque hoy, Señor, aquí vemos un grupo de hombres arrepentidos, que escuchamos el evangelio de salvación y pudimos entrar, Señor, por medio de la fe, cuando tomamos esa maravillosa decisión por tu Hijo amado. Y hoy, Señor, podemos ser contados entre aquellos elegidos para el propósito eterno, Señor, de estar contigo en gloria, adorándote y exaltándote, Señor. Todo este plan de salvación, Señor, es meramente tuyo, Dios, para tu gloria, para tu honra, para mostrar tu poder, Señor. Gracias te damos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordándole a los varones, mañana a las 5 de la mañana tenemos estudio del Salmo 30, 31.